Muy buenos días, traders. Espero que estén teniendo un domingo excelente. Hoy estamos a 18 de mayo y tenemos que empezar a prepararnos para la próxima semana y poder afrontar el mercado de valores con toda la información que necesitamos y así tener mayores probabilidades de éxito. Ya saben que me gusta empezar siempre con lo que son las notas fundamentales, ver el marco referencial en el que estamos actualmente. Eh, ok, creo que lo más relevante de la semana en cuanto a noticias ocurrió definitivamente el viernes, una vez que el mercado cerró. Hubo mucho alboroto por esta noticia donde Moody's rebaja la calificación crediticia de Estados Unidos. Y si se fijan, aquí les dejo la gráfica del futuro del S&P 500, donde como reacción de la noticia se pierden 25 puntos del anuncio. Ahora, um, lo que sabemos es que la última vez que pasó, el mercado perdió 10%, hizo un retroceso del 10%, y eso fue en el 2023. Pueden ir a estudiar la gráfica del SPY y ver cómo realizó dicho retroceso. Lo que aquí nos concierne a nosotros es recordar nuestro análisis técnico, recordar y tener bien presente la localización del precio. Esta pérdida de 25 puntos ocurre cuando el precio estaba en el máximo mayor de una tendencia alcista que tuvimos durante toda la semana. Entonces recuerden que nunca vamos a meter posiciones solamente por una noticia. Tenemos que ver que el mercado haga un cambio de tendencia. Si lo que estamos pensando es que esta noticia podría replicar un movimiento similar a ese retroceso del 10% del 2023, que fue la última vez donde ocurrió este tipo de evento, ¿no? En el mercado. Entonces, pero hoy estamos en otras circunstancias y recuerden, al final nuestras decisiones tienen que estar basadas en nuestro análisis técnico. Pero como sabemos, me gusta siempre dar un repaso de estas cosas que pasaron a nivel general en la semana del mercado. Ok. No perdamos más el tiempo. Lo siguiente interesante es también repasar lo que es esta gráfica de probabilidades acerca del ciclo de recorte de tasas de interés. Recuerden que estamos actualmente en una pausa en el recorte de las tasas. Esta pausa la tenemos desde septiembre, y en la última reunión de la Fed se consiguió que se mantuvieran las tasas como están. Esta es la gráfica de la semana pasada. Recuerden que siempre hacemos como la comparativa, y como no sé si ustedes recuerdan, pero durante los últimos semanas, meses, el mercado ha estado decidiéndose por cuántos recortes de tasas podríamos tener este año. Habíamos empezado con una expectativa del mercado de 4 tasas. Para la semana pasada ya teníamos esta expectativa rebajada a 3 recortes de tasas, y a raíz de los datos que tuvimos ya esta semana sobre el CPI, sobre la inflación, la expectativa bajó a solo 2 recortes de tasas para este año, ¿no? O sea, de acuerdo a los datos que se nos han estado brindando, pues realmente no hay como muchas excusas que se le pudieran dar a la Fed para que pudiera empezar a bajar ya las tasas con más velocidad. Entonces, mientras esto no suceda, pues por eso se están rebajando las expectativas. Entonces, de 4 ya estamos solamente en 2. Ustedes aquí pueden ver el cambio. Para junio se tiene proyectado que siga la pausa del recorte de tasas, y tal vez para septiembre podríamos tener un primer recorte de tasas, pero si se fijan en la probabilidad, todavía está en 50%. Entonces, realmente creo que el mercado está esperando más datos. ¿Por qué estamos esperando más datos de inflación o más datos económicos sobre
el marco referencial de los datos macroeconómicos estadounidenses por todo lo que sucedió con los aranceles y todo lo que hay todavía incertidumbre ahí. Eh, lo que, lo que están esperando los economistas es ver qué tanto impacto van a tener realmente estos aranceles en lo que es la inflación, en los precios, etcétera, ¿no? Entonces, y el otro recorte podría ocurrir en diciembre, pero igual, vean, las probabilidades todavía están ahí como que bastante bajas, entonces lo seguimos monitoreando como siempre. Es un marco referencial que como traders debemos de tener siempre presente en nuestra cabeza. Ok. Aquí podemos repasar lo que fueron los datos económicos que tuvimos esta semana. Si recuerden, vean cómo fue interesante el martes cuando tuvimos los datos de CPI. Si se fijan aquí, podemos ver que todo llegó mejor de lo esperado. O sea, hay un control de la inflación. Después tenemos ventas minoristas, PPI, que también llegaron mucho mejor de lo esperado. Las ventas minoristas en el mes a mes, vean, llegó bueno, aquí creo que hay como un poco de neutralidad con estos datos de las ventas minoristas, pero voy a investigarles más porque la verdad no recordaba que se dieran estos datos. Estuve más atenta a estos datos del CPI. El seguro de desempleo sigue bastante estable. Vean cómo no ha tenido un aumento o una disminución. Creo que aquí lo que más estuvo como fuera de las expectativas fue esto, las expectativas de inflación. Siguen siendo altas. Vean, el anterior estaba en 6.5 y nos llegó en 7.5 y el sentimiento del consumidor bajó. Entonces, creo que por eso tenemos unas expectativas de inflación altas, pero por el otro lado tenemos los datos del CPI enfriándose mes a mes. Entonces, creo que, bueno, seguiremos de cerca estos datos para ver cómo evolucionan, ¿no? Ok. Y para esta próxima semana tenemos un calendario bastante despejado. Pueden ver aquí que no tenemos nada programado interesante hasta el miércoles. El jueves vamos a tener el seguro de desempleo, como todos los jueves, datos del sector de servicios y de manufactura y del sector de bienes raíces el viernes también. Entonces, vamos a estar atentos. Por último, tenemos nuestro calendario de resultados. Recordemos que ya estamos en la temporada baja de los mismos. Tenemos ya muy pocas empresas que me resultan interesantes, al menos para mí, pero bueno, podríamos checar durante las sesiones a Home Depot, a Palo Alto, Baidu, Snog, Target. Creo que Target podría seguir dándonos información acerca, sobre todo, de la conducta del consumidor. Podemos ver qué onda. El Zoom. Entonces, bueno, sí hay una que otra, ¿no? Que a lo mejor podrían darnos alguna estructura intraday para trabajar, ¿no? Algún gap and go, o, es lo que más me gusta trabajar en cuanto a los resultados, gaps, porque ya tenemos reglas muy específicas para trabajarlo. Entonces, eso sería todo en cuanto a las notas fundamentales. Vámonos ahora sí a lo que nos interesa más como traders técnicos, y vamos a empezar con el índice del SPY. Perfecto, ya estamos aquí en el SPY, empezando en la gráfica semanal. Como siempre, la estructura de la vela es lo primero que tenemos que observar. Que tenemos aquí una vela de cuerpo verde expansivo con un poco de mecha en su mínimo, indicando que el precio retrocedió un poco y se activaron compradores que lograron empujar más allá del precio inicial y cerrando muy cerca
del máximo de la semana, ¿no? De las notas fundamentales ya sabemos que una vez que cierra la sesión regular se pasó lo de la noticia de la calificación y tuvimos y el precio retrocedió, ¿no? Finalmente, para cerrar ya ahorita, estamos esperando cuando el precio abra, pues vamos a ver en qué referencia va a estar de acuerdo a este cierre, ¿no? De 588. Entonces, eso será, creo que muy determinante para ver qué nos va a plantear esta semana en cuanto al movimiento del precio, ¿no? Entonces, bueno, tenemos una vela que es para los compradores. La localización de la vela que nos deja, pues bueno, un máximo y un mínimo que son crecientes en relación a lo anterior. Lo comentamos que lo más interesante fue cuando el precio abrió el lunes con un gap alcista que obviamente quita este último máximo decreciente semanal interesante que era en 575 y toda la acción del precio después de ese gap alcista ocurrió por encima de este máximo decreciente semanal, invalidando ya lo que fue toda esta tendencia bajista que estuvimos sufriendo en los meses anteriores. Entonces tenemos una vela de compradores, tenemos una localización de los compradores, cuál es la estructura de la tendencia más reciente, pues tenemos este mínimo de capitulación, tenemos este nuevo mínimo creciente, tenemos aquí mínimos crecientes y entonces tenemos una nueva tendencia alcista, ¿no? Eso creo que es algo que no se puede negar y es con lo que tenemos que partir. Ahora, después de tanta expansión que ha tenido el precio en las últimas semanas, pues creo que sería bueno considerar algún tipo de retroceso, ¿no? O sea, el precio tiene bastante espacio para retroceder y generar un nuevo mínimo creciente semanal, diario y de una hora, ¿no? Entonces tenemos que ir desmenuzando todos esos procesos. Interesante, por ejemplo, de los niveles Fibonacci, si los sacamos, por ejemplo, desde el máximo histórico hasta el mínimo de capitulación, bueno, sabemos lo que tenemos que recordar siempre es que sabemos que mientras más tiempo el precio pase por encima de este nivel, pues más probabilidades existe de que el precio pueda recuperar el 100% de ese movimiento que estamos midiendo aquí en los niveles Fibonacci, ¿no? Entonces eso está interesante desde esa perspectiva. Ahora otro nivel Fibonacci que nos puede ayudar mucho es a revisar desde el mínimo de capitulación hasta el último máximo que tenemos de esta semana. Y entonces creo que aquí lo interesante es ver cómo me equivoqué de botón. Lo interesante es ver que desde estos niveles Fibonacci, bien el precio puede retroceder sin ningún problema, ¿no? Hasta esta zona. Y aquí dejar un mínimo creciente semanal firme. Esto me gusta que sea una zona que hace confluencia con este mínimo de esta mecha, de esta vela que tenemos aquí. Entonces, bueno, si el precio decide retroceder, digo, el movimiento sería bastante, pero si lo logra, entonces seguimos pensando en la generación de este mínimo creciente semanal. Aquí sería muy interesante empezar a buscar compradores para que el precio continuara su movimiento alcista, ¿no? Y si se ven, al final lo que haría este movimiento sería una estructura de banderín alcista, ¿no? Entonces, pues, ¿quién tiene la ventaja ahorita a nivel semanal? Pues son los compradores, ¿no? Es muy importante ver cómo tenemos este gap
por debajo del precio que se nota aquí en la gráfica semanal. Entonces creo que sigue siendo un gap muy interesante para jugar en los próximos días. Entonces, eso es lo que tenemos interesante desde esta gráfica semanal. Creo que es importante observar cómo el precio obviamente está por encima de la media móvil simple 50, que nos podría dar también un punto interesante para buscar compradores, ¿no? Si el precio retrocede y decide hacer aquí un test de esta media simple, 50, entonces creo que podría ser un buen momento para buscar compradores. ¿Qué otra cosa interesante podemos ver aquí? Podemos revisar lo que es los Anchor VWAP semanal, que obviamente tenemos al precio por encima de todos estos Anchor VWAP, vean hasta de este Anchor del máximo histórico. Entonces, si se fijan, aquí también está haciendo una buena confluencia en lo que es esta zona. Entonces, creo que sería como un nivel muy interesante para tenerlo en mente, ¿no? El 570, el nivel Fibonacci nos dio como última zona de defensa por acá en el 550. Entonces, bien, si el precio decide retroceder, decide darle continuidad a este movimiento con el que cerró después de que escuchó la noticia de Moody's, pues vean cómo tiene bastante espacio para crear mínimos crecientes firmes semanales, ¿no? Ay, perdón, no quiero usar esto. Aquí podría ser una zona interesante, aquí podría ser otra zona muy interesante. Entonces, eso es todo en lo que respecta a esta gráfica. Reviso rápidamente mi lista para ver que no me haya faltado nada. No, todo lo mencioné. Vámonos entonces ahora a la gráfica diaria. Recuerden que nos vamos haciendo un poco más granulares para poder tener un plan muy claro para nuestra semana. Voy a tomar tantito café antes de continuar. Ok, en la gráfica diaria, recordemos que siempre esperamos con el análisis del movimiento esperado semanal, que yo lo tengo dibujado, lo que son en estos triángulos, digo, en estos rectángulos. No sé por qué pensé en un triángulo, pero bueno, en este rectángulo es de la semana pasada. Recordemos que la semana pasada tuvimos un movimiento 2 veces mayor al movimiento esperado semanal. Esta semana, este es el movimiento esperado semanal por las opciones, donde si se fijan, pues lo más relevante es notar que obviamente tenemos un máximo creciente y un mínimo creciente en la base y en la resistencia del mismo movimiento, ¿no? Eso es otro indicio de los compradores. Vean cómo las opciones ni siquiera contemplan como los escenarios del llenado del gap que ahorita empezamos a revisar en la gráfica semanal, pero que sería muy interesante en cuanto para pensar en nuevas posiciones alcistas, ¿no? Creo que un retroceso que otorgue una buena liquidez, un buen descuento en este movimiento inmenso que ha tenido el mercado desde que vino a marcar este mínimo de capitulación en el 480. Aquí el mercado hace un cambio en la tendencia de una hora y nos deja este nuevo mínimo creciente firme diario, y después de ahí tenemos puros mínimos suaves, ¿no? O sea, realmente no hemos tenido un cambio en la tendencia de la gráfica de una hora para poder tener un mínimo creciente firme en la gráfica diaria. Entonces, esto es solamente para reiterar todo el espacio que tiene el precio para retroceder sin meterse con la estructura de esta tendencia alcista que tenemos actualmente. Entonces, muy importante. Ok, entonces ya revisamos lo que fue la estructura del movimiento, la localización, un poco del repaso de lo que vivimos la semana pasada. Pues sabemos que abrimos con un gap alcista muy grande,
que hizo un poco de un llenado parcial, de ahí continuó de forma para los compradores, tuvo un poco de balance el día miércoles, tuvo un intento de una perforación bajista que al final no tuvo continuación y entonces obviamente los vendedores fallan en ese gap bajista y bueno, de ahí pues los compradores toman las riendas del precio y cierran, como recordamos, muy cerca de los máximos antes de que la noticia crediticia sea liberada, ¿no? Ok. Mm, Ok, entonces, ¿cuál es mi caso base? Que eso es lo que ustedes también tienen que resolver siempre en su plan semanal. Ok, ¿qué es lo que me gustaría a mí? Mi caso base, de acuerdo a todos estos indicios que ya revisamos del análisis de la gráfica semanal y ahorita del análisis de esta gráfica diaria, obviamente es buscar ese retroceso, que es de lo que he estado platicando. Entonces, mi caso base es un retroceso que tenga como piso el 577. Aquí, si el precio llega a retroceder en este 577, yo empezaría a buscar compradores, una estructura de reversión con objetivo obviamente recuperar el 590 y después más allá, ¿no? El máximo igual aquí en el 594 y bueno, aquí tenemos los otros objetivos si el mercado decide seguir al alza, ¿no? Otro caso base que sería muy interesante ver que el precio nos regalara sería un retroceso un poco más profundo, donde pierde el 577, hace aquí un máximo decreciente intraday que me permite entrar en un corto para participar en el llenado del gap hasta el 567.52, donde nuevamente yo empezaría a buscar compradores, ¿no? Entonces yo voy a estar muy atenta si el precio decide retroceder, si decide darle continuidad a este movimiento bajista que tuvo ya después de las horas regulares de la sesión. Estaré muy pendiente cuando el precio llegue a estos niveles porque mi caso base me dice que busque compradores primero, ¿no? Entonces, sí, claro, yo tengo cortos que se pueden tradear del objetivo A al objetivo B, pero con ese pendiente de estar buscando compradores cuando se lleguen a esos objetivos. Entonces, una vez que el precio esté aquí en el 567, igualmente empezaría a buscar alguna estructura de reversión para primero, obviamente, tener como objetivo el 577. De aquí podría marcar un segundo largo que me diera el 577 otra vez al 590, etcétera, ¿no? Entonces, esos son parte de mi caso base. Obviamente, si el precio ay, perdón, hice muy mal esas. Déjenme reconfigurar. Ok. Si el precio quiere continuar, si los vendedores se quieren activar, creo que lo primero que tenemos que observar muy bien es dónde va a abrir el precio, si es por encima del 590 o cerca del 588, que es donde cierra, ¿no? Finalmente, por lo de la noticia de Moody's. Entonces, vámonos a la gráfica de una hora para ver mejor estos escenarios, ¿no? Entonces, déjenme revisar rápidamente que no se me haya pasado nada de la gráfica de una hora. Digo, de diaria, no creo que no. Ok. Ahora sí. Por último, de los Anchor Big Wall lo vamos a revisar hasta el final. Vamos. Ok. Entonces,
Vamos a repasar un poquito. Esto fue la semana pasada. Voy a dar un traguito a mi café porque ya se me está secando la garganta. Ok, entonces, aquí tenemos el lunes, tenemos cómo el mercado abre en esta zona, en el 581, hace un llenado parcial del gap, no encuentra más actividad vendedora y entonces decide continuar a la alza. De ahí, si se fijan, parte de la sesión del martes, miércoles, tuvimos más bien una acción de balance, ¿no? Tuvimos una acción, obviamente era balance alcista porque estábamos en la parte máxima del movimiento. Y entonces, ¿qué pasa? Que el jueves el precio abre por debajo de este nivel y encuentra cero actividad vendedora. Entonces, ¿eso qué nos indica? Pues obviamente dice a los compradores, necesitan retomar el control. Entonces, no hay vendedores activos que se aprovechen de este movimiento donde se quiere perder el mínimo de esta zona de balance de los últimos 2 días que había tenido el precio. Los vendedores toman el control, deciden empujar los precios un poco más, llegan a este objetivo semanal muy interesante que es el 590. El viernes abre por encima de ese 590, hace una exploración por debajo de ese nivel, nuevamente no encuentra vendedores y finalmente decide continuar al alza para cerrar en este 594.61. Entonces, lo primero que tenemos que recordar, y aquí tengo que hacer el zoom, es que aquí en esta zona por encima del 590, el precio ya se está acercando a toda esta zona de distribución que tuvimos en esta época, antes de que el precio comenzara la tendencia bajista que tuvimos, eh, en esta temporalidad, ¿no? Entonces es una zona bastante congestionada. Tenemos sí los objetivos si el precio decide continuar al alza, pero obviamente, ¿qué es lo más importante que aquí tenemos que revisar y que tenemos que observar? Es la localización del precio. El precio ahorita está en el máximo mayor, ¿no? Entonces, lo que nos debemos de preguntar es si queremos abrir nuevas posiciones alcistas, ¿queremos comprar en el máximo mayor? Pues no, claro que no. No tenemos un buen riesgo-beneficio. Entonces, por eso mi caso base que les estaba platicando en la gráfica diaria viene de pensar en que el mercado nos pueda regalar retrocesos que nos den un descuento, ¿no? Para que podamos abrir nuevas posiciones alcistas con mejor localización del precio, mejor riesgo-beneficio. Entonces, ok. Entonces, el precio cerró al final en 588, que es esta zona. Déjenme, a ver, ahora sí puedo. Es por aquí. Entonces, en donde decida abrir mañana el precio, nos va a dar muchísima información. Si el precio, déjenme otra vez hacer el zoom. Una disculpa, por tanto, así está más bonito. Así, ok. Y vuelvo a activar. Ok. Si el precio decide abrir por donde cerró, que es más o menos esta zona, 588, creo que para mí será muy importante ver si es aquí. Si es aquí, entonces el precio está abriendo en esta zona de balance que no me permite visualizar como una estructura para un trade. Yo necesitaría ver que el precio, por ejemplo, pudiera hacer un rally a esta zona del 590. Si de ahí el precio es rechazado, entonces vean aquí cómo podríamos tener un hombro, cabeza, hombro bajista,
pero para que yo pudiera confirmar bien el movimiento, yo le pediría al precio que me hiciera la perforación de este 585, que es la zona baja de esta zona de balance que tenemos aquí. Entonces, ya una vez el precio pudiera hacer este movimiento, me hiciera el máximo decreciente, obviamente para validarlo como resistencia, aquí sería una entrada muy interesante para un corto, para ir pensando en ese retroceso más profundo e ir primero obviamente al test del 577, que es la zona alta de este gap que tiene el precio todavía sin llenar. Obviamente estos niveles que yo tengo aquí son intermedios y me gusta mucho utilizarlos más bien para ir cobrando, ¿no? Para ir sacando un poco de utilidades, y ir haciendo el manejo de mi posición. Entonces, esto será muy interesante, como les digo, la localización del precio. Creo que si abre en lo que es esta zona, como lo comentamos, puede ser un poco difícil porque estamos otra vez frente a esta zona de balance. Ahora, pero ¿cuál es el otro escenario? Ok, que el precio me abra por encima del 590. Entonces creo que esto me indicaría que la noticia no resultó ser tan negativa para el mercado como muchos en las redes sociales lo pintan. Me indica que el precio, que los compradores siguen teniendo el control y entonces un retroceso podría ser menor, tal vez buscar aquí en el 590 soporte para continuar largo con primer objetivo al 594. Entonces, la primera tarea que tenemos el lunes es revisar dónde va a abrir el precio, si por encima del 590 o por abajo del 588.35, que sería, que obviamente que el precio ahora por debajo de 588.35 me indicaría que hay debilidad del precio, ¿no? Entonces buscaría el escenario que ahorita inicialmente estaba planteando, ¿no? Que es el precio abre aquí, va a ser un testeo, a este 590 que sería como resistencia. De ahí estaríamos pensando en esta estructura, hombro, cabeza, hombro. Y en mi caso, esto es muy particular, obviamente ya cada uno va a ir buscando su estilo, estaría pendiente de la perforación bajista de 585 para intentar un corto de aquí, aquí y aquí obviamente estaría muy pendiente de empezar a buscar compradores, ¿no? Pero si el precio me abre por encima del 590, entonces el retroceso que yo estoy buscando sería muy menor, ¿no? Ya sería aquí al 590 o al 588. También estaría muy pendiente de ver cómo el precio reacciona. Esto es si el precio abre por encima de esos niveles, ¿no? Porque entonces si abre por encima, ¿qué es lo que estamos considerando? Que estos niveles actúen como soporte, ¿ok? Ahora, un escenario bajista, espérenme un momento, ahí está, el precio abriendo por encima del 590 sería que el precio se consolidara por la zona. Ay, me choca cuando se me queda eso ahí. Ok, ahí está. El precio abre aquí en 590, se consolida, va a ser una perforación alcista en el 594 que falla para meterse nuevamente al rango del viernes. Entonces aquí ya tenemos una trampa compradora. Entonces obviamente aquí yo ya podría buscar un corto cuando perdamos el 590, ¿no? Porque ya tenemos esta trampa. Y definitivamente creo que aquí
sería más viable buscar el corto desde el 590 si el precio primero nos da la estructura de esta trampa compradora en el previous day high del viernes, ¿no? En el 594.61. Entonces, eso sería algo, un escenario en el que pudiera participar. Siempre recuerden, teniendo bien el objetivo de nuestros niveles y de que el riesgo-beneficio tenga sentido. Entonces, estoy revisando mi lista. Ok. Si el precio nos da un escenario algo similar a lo de la semana pasada, donde ha sido movimiento alcista tras movimiento alcista, con muy poco retroceso, mi mente estaría luego pensando en scalps, o sea, pensando en trades un poco más rápidos, sobre todo, ¿por qué? Porque nuestra regla fundamental es considerar la localización del precio. Entonces, sí podríamos a lo mejor iniciar algunas posiciones alcistas, pero muy cortas, y tomando utilidades rápido, ¿no? Porque estamos en el máximo mayor en el conteo de la tendencia. Entonces, vamos a darle el último repaso a los escenarios de mi caso base. Ok. Primero, si abre aquí en el 500 por debajo de estos niveles, mi hipótesis es que el precio pueda ir a hacer este rally donde confirme este nivel como resistencia y de ahí continúe. Una vez que el precio pierda el 588, aquí me marcaría la entrada de un corto, ir pensando en tener un primer cobro aquí en esta zona y un segundo cobro aquí en el 577. Entonces, revisando que sea un riesgo-beneficio en esta relación, ¿no? Eso será muy importante. Ahora, una vez que el precio está en el 577, entonces yo empezaría a buscar estructuras de reversión igual, con primer objetivo a este nivel. De aquí podría seguir la tendencia, este sería mi segundo objetivo. De aquí, obviamente, si el precio supera estos dos niveles, sería muy bueno para los compradores y podría seguir considerando posiciones de aquí ya para que me marcara máximos iguales respecto al viernes. Y, y bueno, hasta ahí vamos muy bien. Ahora, si el precio abre por encima del 590, mi primera hipótesis es retrocesos menores, tal vez donde el 590 actúe como soporte o el 588. Aquí estaría buscando compradores en el caso de que el precio abra por encima del 590 con el objetivo de ir a buscar esos máximos iguales en el 594, ¿no? Entonces, sería buscar un riesgo-beneficio así y así, ¿no? O aquí, buscar un riesgo-beneficio. Si se fijan, el retroceso al 588 suena muchísimo más interesante. Ok. Obviamente podemos revisar lo que es la gráfica con los VWAPs intraday, que bueno, esto nos da un poco más de confianza para tener
para mantener el caso base alcista. Si se fijan, el precio está muy por encima de todos los anchor intraday VWAP desde este mínimo de la semana pasada, cuando el precio abre en un gap alcista y lo llena solo parcialmente. Si se fijan, va a ir teniendo como confluencia con este primer nivel del 588, lo que hace razonable pensarlo como un, un nivel que pudiera actuar como soporte si abrimos por encima de esos niveles, como ya lo comenté ahorita. Después, este otro Anchor VWAP también va a ir haciendo confluencia con este otro nivel 577. Entonces, bueno, esto es nada más para darnos un poco más confianza desde el lado del caso base con el que queremos trabajar esta semana en el SPY. Entonces, esto sería todo del SPY. Vámonos ahora a revisar el QQQ.